podemos empezar. Ya se está comenzando a grabar. Vamos a ver que la función renal se divide en tres etapas, tanto la parte fisiológica, anatómica y la parte laboratorial. Entonces, hablamos primeramente, como podemos ver, de las bases anatómicas fisiológicas. ¿Qué tenemos que saber en especial en este capítulo? Tenemos que saber dónde está ubicado lo que es los riñones. Tenemos que saber cómo es el funcionamiento de estas y cómo podemos determinar el funcionamiento de estas. Entonces, en la segunda parte vamos a hablar de lo que es la composición general de la orina, tanto en su examen macroscópico, su examen químico y su examen microscópico o sedimentoso. Entonces, empezamos con el primer capítulo. Sabemos que los riñones están ubicados en el cuadrante de las fosas ilíacas a nivel abdominal. Se dice que tiene un largo de 11.5 centímetros, un ancho de entre 5 a 7 centímetros y un grosor, específicamente el espesor, de 2.5 a 3 centímetros. ¿Ya? Entonces, sabemos que las partes de un riñón están conformadas dentro de los cálices renales, la pelvis renal, que estoy apuntando con el micrófono, la médula, la corteza, por el uréter y tanto por la arteria y la vena renal. Entonces, sigamos. ¿Cómo podemos determinar, perdón, cómo podemos determinar si un riñón es sano o un riñón es enfermo? Podemos determinar generalmente por la capacidad de la orina que se va a presentar, por el análisis de la orina. Sabemos que cuando hay un problema renal, esta va a tener alteraciones en la orina. Además, tenemos que tener en cuenta que las patologías que se van a presentar en este sistema, que es los riñones, por ejemplo, cuando hay cálculos, hay dolor al miccionar, puede haber hematuria, puede haber proteinuria, glucosuria, todo lo que hablo con uria es perteneciente a lo que es la orina, ¿ya? Entonces, también pueden ver daños a nivel del tejido tisular. Por ejemplo, les voy a mostrar un daño, por ejemplo, a nivel de los glomérulos, que vemos a través de cortes histológicos obtenidos por el Departamento de Anatomía Patológica, nos determina si un glomérulo está filtrando bien la absorción de la orina o no está absorbiendo bien a través de los cálices, tanto mayores como menores, para entrar a la corteza y a la médula. ¿Ya? Entonces vemos un riñón normal por el lado izquierdo y por el lado derecho vemos un riñón cirroso o con vesículas, ¿no? Ahora, vemos que la parte más importante va a ser la nefrona. ¿Por qué? Porque en esta parte es donde se va a realizar todo el procedimiento de lo que es la orina. Desde la absorción, filtración y excreción hacia los uréteres, ¿ya? Entonces, esa parte es muy importante, que aquí este es el punto neurálgico del sistema de función renal. ¿Cómo estas pequeñas partes pueden ser tan importantes para un buen funcionamiento del sistema renal? Por ejemplo, en la cápsula de Bowman se va a contener, se va a absorber todos los micronutrientes y va a pasar tanto por las aslas de Henle, por los túbulos contoneales, tanto proximal como distal, y por el tubo colector, donde va a ser excretado, ¿ya? Entonces, todo este procedimiento empieza en la cápsula de Bowman, con las arteriolas, con los glomérulos, y con las arteriolas tanto aferente como aferente. Entonces, vamos. Sabemos que las funciones del riñón tiene dos funciones importantes, ¿ya? La síntesis y el metabolismo. A través de la síntesis podemos obtener lo que es la eritropoyetina, que es una enzima encargada que va a degradar y de absorber algunos analitos en el riñón. Y la renina
generalmente es un proceso que se va a dar a través de las aslas de Henle en los túbulos contorneal y proximal. Y las prostaglandinas generalmente son inhibidores enzimáticos que van a ayudar a la expulsión. ¿Ya? Entonces hablamos de tres partes muy importantes: eritropoyetina, renina y prostaglandina. Generalmente el tema de la renina nos ayuda mucho a la degradación o a la eliminación de fármacos o analgésicos. Por eso usamos el término renina-angiotensina, ¿ya? Para eliminar lo que son algunos medicamentos como de la familia de los diuréticos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las principales funciones que tenemos en el riñón? Generalmente lo que vemos son las eritropoyetinas en la formación de producción de glóbulos rojos, que sabemos que los glóbulos rojos presentan proteínas y presentan hemoglobina. Entonces, lo que hacen es llevar y nutrir a lo que es el riñón, ¿ya? También el riñón nos ayuda a producir desechos de urea creatinina que ya no son necesarios para el cuerpo. También nos ayuda al control de sal y agua. ¿Qué quiero decir? Generalmente por ósmosis vamos a hacer, o el término de turgencia, vamos a hacer que una célula se mantenga normal, una célula normoatómica. Si hay mucha sal, estas células pueden reventar, en términos comunes, pueden explosionar y se pueden liberar líquidos. Entonces, por lo cual el riñón hace la captación de estos y hay una sobredosis que van a ser de sodio y potasio. Por eso hay muchos, generalmente es muy importante mantener y cuidar bien los riñones, porque eso nos hace el metabolismo que controlemos el término de sal y agua. Generalmente también hace la calcificación del esqueleto. Cuando estamos en etapas de desarrollo y maduración, nos ayuda para controlar el calcio que se va a entrar. Bueno, también nos ayuda a controlar la presión, ¿ya? Porque generalmente como es un órgano retensor de líquidos, entonces nos ayuda a controlar esa parte, ¿sí? Entonces, hasta ahí hay cuatro funciones muy importantes: producción de glóbulos rojos, eliminador de desechos, control de sal y agua, control de la presión y calcificación de esqueletos en etapa de desarrollo. Sabemos que vamos a tener productores de hormonas antidiuréticas, que quiero decir eliminadores de agua. También vamos a ver que hay la aldosterona, que está dentro de la corteza suprarrenal, y generalmente esta enzima de la renina y de la angiotensina van a ser eliminadores antihipertensivos, ¿ya? Entonces, esto hace, por ejemplo, cuando los pacientes presentan diálisis, lo que hacemos es usar este sistema de renina-angiotensina para la liberación de los líquidos a través de la orina y de los riñones, se puedan filtrar estos tóxicos, ¿ya? Esa es la función especial de la renina-angiotensina. La excreción, que es la tercera parte que vamos a estar viendo. Quiere decir la eliminación de toda sustancia tóxica que presentamos en el organismo, y estos son eliminados a través de la orina. Alguna sustancia tóxica, por ejemplo, puede ser el alcohol, ¿ya? Las drogas. Generalmente, cuando un paciente llega a sala de urgencias por temas de intoxicación, por ejemplo, con cocaína o TSH o marihuana, generalmente para nosotros determinar este tipo de analitos, los toxicólogos lo que pedimos es la orina, ya que a través de la orina vamos a poder determinar estos tóxicos, pero también podemos hacer determinación de alcohol, ¿ya? Esto se hace en muchos procedimientos fuera de acá de Bolivia. Lo que he visto en la técnica es en México, que lo hacen con orina. En Bolivia la determinación de tóxicos lo hacemos con sangre, pero solo para alcohol. Pero otras sustancias tóxicas se hace a través de la orina, ¿ya? Por ejemplo, los que fuman cigarrillos se puede determinar a través de la orina, de marihuana, cocaína, benzodiazepinas, carbamazepinas. Entonces, todos los tóxicos
generalmente son detectados acá a través de la orina. Entonces, todos son los procedimientos de reabsorción que se van a tener. En la cápsula de Bowman hace una filtración de nutrientes, lo que hace es llegar que todos los nutrientes que se hayan reabsorbido a través del riñón, por la arteria eferente y aferente, por la vena aferente y eferente, estos son captados acá en la cápsula de Bowman. Entonces, estos hacen el proceso de absorción, llegan a los túbulos contorneal, distal y proximal. Lo que hacen es la concentración y la eliminación de estos líquidos, ¿no? Eso es. Básicamente les estoy repitiendo la misma etapa. Entonces, vamos con el primer proceso de la eliminación de la orina, ¿ya? Entonces, se dice que la filtración es la primera etapa que llevan con procesos físico-químicos, que a través de la gravedad que nosotros absorbemos, entonces estos líquidos y estos nutrientes llegan al glomérulo que está con la cápsula de Bowman. Generalmente estas filtraciones duran es de 120 ml por minuto, ¿ya? Generalmente hay una presión oncótica de las proteínas y una presión hidrostática de los líquidos. ¿Qué quiero decir esto? Que a través de las presiones que van a estar perdón, en la cápsula de Bowman, estos líquidos que no son necesarios para el organismo que se reabsorba en el segundo proceso, tienen que ser eliminados, además que se filtran todas las moléculas con su peso molecular arriba de los 600.000 Dalton. Quiere decir, son micropartículas bien pequeñas que ya no necesita el organismo, por lo cual tiene que ser eliminados, ¿no? Entonces, una vez que hayan eliminado, estos llegan a la vejiga, ¿ya? Donde estos llegan de poco en poco, de gota en gota. Por eso se dice que el almacenamiento de orina tiene que ser entre 2 a 3 horas, lo recomendable para un examen general de orina. Por ejemplo, cuando a un paciente se nos llega en la mañana que dice que ya ha miccionado por la mañana, entonces tenemos que darle un lapso de 2 a 3 horas para que espere, para que nuevamente haya una retención de líquidos y podamos tomar esta muestra. ¿Cuál es la segunda etapa? Que es la reabsorción de estas. Generalmente estas se llevan en los túbulos renales, tanto el proximal como el distal, ¿ya? Generalmente es un tema de ultrafiltrado, donde aquí es donde juega mucho el papel importante por la entrada de los canales de sodio y potasio y inhibidor de la bomba de protón, que se va a dar, también se da en el estómago, pero también se da aquí en los riñones. Lo que realmente se reabsorbe, perdón, son electrolitos, agua y glucosa y algún otro nutriente que realmente necesita el cuerpo, como proteínas, enzimas, carbohidratos, lípidos, que realmente necesita. Estos van a estar en posición de transporte activo-pasivo. ¿Por qué activo-pasivo? Son pasivos cuando no hay funcionamiento renal. Sabemos que no todo el rato estamos absorbiendo líquidos, ¿ya? Y activos cuando realmente el cuerpo va a absorber estos líquidos de todo el tiempo y van a ser eliminados. Ahora, generalmente las absorciones van a estar identificadas en las tres partes, tanto en el tubo proximal, en la asa de Henle y en el tubo distal. Generalmente se va, que es sodio y potasio, se va a eliminar y también la urea, que está entre ese 55 y 60% de su eliminación diaria, además de cloruros, ácido clorhídrico y agua y glucosa. En cambio, en la asa de Henle va a ser cloruro de sodio, agua y iones de hidrógeno, ¿no? Que se va a volver hipotónica. ¿Qué quiero decir eso? Debajo del tono normal de estas células. En cambio, en el túbulo distal solo se van a absorber o van a reabsorber, en este caso, sodio, potasio y agua. Generalmente todo lo que después no se haya filtrado de todos estos elementos se van a eliminar a través del túbulo distal y se van a llamar orina, ¿no? A esto se le llama orina. Cuando ya
en el proceso de la reabsorción no haya podido captar más del 60% y lo elimina los 40% restantes de todo esto, de esta reabsorción, se lo elimina a través de la orina, entonces a eso se lo llama orina. ¿Ya? Entonces, muy importante que tienen que tener ese conocimiento, que la absorción de sodio y potasio que el exceso de sodio y potasio se le llama orina. Eso de agua, glucosa, proteínas, enzimas, lípidos, todo esto se lo va a conocer como orina. Bueno, la excreción generalmente ya es el paso final del desecho inicialmente, que está, como hemos dicho, todo el proceso desde la cápsula de Bowman hasta el túbulo contorneal, todo ese proceso de absorción, asimilación y la excreción se va a dar de iones de potasio, iones de sodio, glucosa. Entonces, aquí en esta parte final va a llegar todo lo que hemos dicho, hasta la corteza, hasta la médula, hasta los cálices mayores o menores, por las arterias eferentes, todo esto aquí va a llegar. Va a tardar de gota en goteo. Como el goteo en suero, así es el goteo de la orina. Debe ir de entre 2 a 3 horas a llenarse la vejiga. Bueno, generalmente el paso desde los tubos distales hasta los llega hasta la vejiga. Sabemos eso. Entonces, cuando uno se aguanta el baño, especialmente cuando uno tiene ganas de miccionar, lo que hace es el dolor abdominal. Si se dan cuenta en la imagen, aquí el varón está haciendo una retención, apretando, presionando lo que son los uréteres para no liberar lo que es la orina. Entonces, ese es el problema. ¿Qué pasa cuando hay mucho tiempo en la retención de líquido? Esto puede hinchar, y como estos son conductos bien delgados, en cortes anatómicos pueden buscar, son bien delgados, entonces, entonces pues, estos pueden reventar y producir un problema a nivel de la vejiga. Hasta pueden perder la vejiga o pueden dañar el riñón. ¿Cuáles son los buenos funcionamientos que deben tener en su función renal? Hay que tener un buen flujo sanguíneo, tiene que haber un buen filtrado glomerular, un buen funcionamiento tubular, que no haya obstrucción. Generalmente hay cristales que pueden producir obstrucciones a nivel de los cálices, y esto generalmente a veces no son apreciados en la ecografía. Simplemente pueden ser observados a través de la radiografía, pero tienen que tener muy buen ojo clínico. Eso es más para la parte médica. En cambio, los filtrados nos van a ayudar a ver si cuando hay una obstrucción, el filtrado no va a ser igual. Cuando hacemos algunos análisis de laboratorio, como es la urea y la creatinina, estos van a estar elevados. Si hay una elevación de estos, es porque el perfil renal no está cumpliendo su función principal. Entonces, de absorber y de excretar y de filtrar, no está filtrando bien. Bueno, generalmente hay pruebas de la función glomerular, como es la urea y la creatinina, puede ser la proteína de Benson-Jones, puede ser la proteinuria, glucosuria. Hay pruebas exclusivamente para eso que vamos a hablar al final. Entonces, vamos a ver que no existe una forma sencilla de adaptar, ya que hay procedimientos a través de fórmulas que tal vez más adelante voy a rehacer todo un formulario de puras fórmulas de todo el laboratorio, pero es de forma cuantitativa. Ahora, lo más importante que muchos querían saber, la composición de la orina y el examen general de orina. Bueno, no sé si tienen alguna duda, mis queridos seguidores, hasta esta parte, la parte anatómica fisiológica de lo que es el funcionamiento renal. Sabemos que para entrar a este punto tenemos que tener el conocimiento básico de lo que es el riñón y de cómo funciona el riñón.
Buenas noches, Kevin. Sí, dígame, ¿cuál es la consulta que usted tiene? Bueno, mientras el compañero Kevin del Águila nos esté formulando la pregunta, un poco vamos a ir avanzando. Nuevamente, entonces, vemos que la recolección de orina tiene que tener en tres etapas. Se puede realizar de tres formas, ¿ya? Un examen químico de 24 horas, que nosotros llamamos examen general de 24 horas, para un examen de proteinuria o albuminuria. Una muestra para urocultivo y una muestra para examen general o parcial, que nosotros queramos llamarlo, de orina. Bueno, ¿qué es una muestra para exámenes químicos de 24 horas? Es un examen cuantitativo porque queremos determinar la cantidad de orina que el paciente realiza en 24 horas. ¿Qué quiero decir? El paciente llega al laboratorio, tiene un examen de 24 horas. Entonces, nosotros como laboratoristas tenemos que tener un recipiente limpio y estéril para entregarle al paciente. ¿Con qué normativas? Que el paciente no debe tomar antibióticos 72 horas antes de esta prueba y que no deba y de que su alimentación debe ser normal. La alimentación de estos pacientes es normal cuando se realiza examen general de 24 horas. Nuevamente, las condiciones que les voy a repetir. Que el paciente no haya consumido antibióticos 72 horas antes y que su alimentación sea rotundamente normal. Ahora, generalmente tenemos que explicar lo siguiente al paciente, que la primera micción debe ser eliminada, que la micción debe ser eliminada hacia el inodoro o hacia la tacita. A partir de la segunda micción debe ser recolectada hasta las siguientes 24 horas, hasta la primera micción, ¿ya? Entonces, nuevamente repito, en el examen de 24 horas, la primera micción no se cuenta, debe ser eliminada. A partir de la segunda micción, debe ser recolectada esta muestra hasta el día siguiente, hasta la primera micción del día siguiente. Ahora, ¿qué también nos ayuda a determinar, aparte de las proteínas o de las albúminas? También podemos realizar lo que es eh, los analitos o los análisis de rutina, como ser urea, creatinina y proteína. Generalmente estos se hacen en sangre, pero también hay técnicas como la urea boom que se hace con orina. También la creatinina también reacciona con la prueba de la creatinina también reacciona con lo que es la orina. Como les decía, las recomendaciones del paciente tienen que ser hora. Por ejemplo, como dicen en la diapositiva, es de 8 a 8. Entonces, generalmente cuando el paciente recoge ya la primera micción, generalmente es la retención del día de ayer. Entonces, es por eso que ya no se cuenta, ¿ya? Como el paciente ha descansado durante 24 horas, ha hecho una retención anterior, entonces no sería apto en el examen de resultados. Haría una variación no tan significativa, pero sí habría un variante. Y lo que nosotros queremos es llegar a un resultado fidedigno de cuánto es lo que el paciente realmente orina en 24 horas, no 24 horas antes, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita voy a descansar, son las 9 y 10 de la noche, despierto 6 de la mañana. A partir de 6 de la mañana hago la primera emisión y empiezo a recontar. Entonces hay una variación de más horas, no solo son de 24, porque he hecho el reposo desde las 9 hasta las 6 de la mañana, ¿ya? Entonces esa partecita, pues se dice desde la segunda micción, la primera tiene que ser desechada, porque no se cuenta, porque hay una retención de líquidos del anterior día. No sé si está claro tú.
tu respuesta, Solano, Solano, en esta parte. Generalmente cuando el riñón, hay daños del riñón, generalmente es a nivel de la médula. Siempre va a ser cuando hay un problema de urea y creatinina, es en la médula. Generalmente es el problema medular. La mayoría de las patologías no están dadas a nivel de la corteza, sino están dadas a nivel de los glomérulos. Los glomérulos generalmente están en problema en la médula. Por ejemplo, aquí un poquito voy a dar la vuelta. Perdón. Generalmente, la mayoría de las patologías que se ven es en este punto. Perdón. Es en este punto. Por ejemplo, todas las patologías que se van a ver es en el glomérulo. Todo este procedimiento es aquí donde hay la filtración, la excreción. Entonces, aquí es donde se presentan los problemas y el funcionamiento de la urea y creatinina. Aquí es donde se produce urea y creatinina. ¿Ya? Entonces, ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. Bueno, sigamos con el examen de 24 horas. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes tienen que tener como futuros laboratoristas o si ya son laboratoristas y bioquímicos farmacéuticos? Tener lo siguiente. Siempre nos han recomendado esto, que debemos anotar bien la hora y fecha de inicio y recepción de la muestra. ¿En qué quiero decir? Que hoy día es, perdón, 6 de febrero. Vamos a comenzar la muestra 7 de febrero a las 8 de la mañana y tenemos que recibir el 9 de febrero a las 7:59, 8 en punto más o menos. ¿Ya? Entonces, se debe identificar bien el frasco o el botellón o el garrafón, que nosotros queramos decirlo. Tiene que estar tapado. Tenemos que tener generalmente anotado bien los datos del paciente. Hay compuestos que son inestables y que deben ser analizados inmediatamente. Otra cosa, tenemos que tener alícuotas en el refrigerador. ¿Por qué? Por ejemplo, después de hacer toda la medición cuantitativa de toda la orina, lo que hacemos es un sedimento, ¿ya? Vamos a hacer como un examen general de orina. Lo vamos a centrifugar, vamos a analizar, como quieran llamarlo, con la tira y con todo lo demás, y tenemos que guardar una muestra. ¿Por qué? Porque siempre es bueno tener una muestra evidente o poder repetir la prueba que en unos días o una semana que el paciente venga a hacer un control y ver la diferenciación de cómo estaba en el momento de la prueba y después de la prueba. Siempre es bueno cuando hacemos controles de calidad. Ahora, generalmente hay conservantes que se pueden utilizar, ¿no? El más usado en el laboratorio siempre es el formol. Para la mayoría de las áreas en el laboratorio siempre es el formol. Usamos formol en el coproparasitológico para preservar lo que son huevos o quistes. Timol, nunca he usado timol sinceramente, pero sé que es un conservante. Cloroformo en orina, nunca lo he visto. Tal vez los que estén estudiando medicina legal o forense puedan confirmar esta parte, porque yo nunca lo he usado y ácido clorhídrico tampoco, ni tolueno. Estos son los conservantes que yo no he usado, pero sí sé que se pueden conservar según las literaturas y artículos del 2022, si es que estoy mal. Si alguien es tanatólogo, o sea, un médico forense, me puede confirmar el dato que se usa cloroformo para conservar orina en post-mortem. Ahora, la muestra para un orocultivo. Eso es muy importante que ustedes tengan que tener en cuenta. ¿Por qué? En la muestra de urocultivo no vemos la cantidad. Sabemos que el volumen no es tan importante, pero lo ideal es que sea de 50 ml a 60 ml en urocultivo. Tiene que ser un recipiente nuevo y estéril. ¿Qué pasa? Hay muchos pacientes
que a veces no vienen al laboratorio a pedir su frasco y vienen con un botellón de agua así como estos, así como estas, así vienen y traen. Entonces ya vienen con su frasco y con su recipiente y está contaminado, por lo cual entonces el paciente nos hace mm, rehacer y hacer nuevamente todo el procedimiento que tenemos que indicarle nuevamente las condiciones al paciente. Ahora, sabemos que hay siembra de cultivo por cateterismo. Este catéter es conocido como sonda Foley, ¿ya? Generalmente en videos anteriores he explicado cómo se hace el método de siembra de urocultivo para sonda Foley. Lo que hacen es retirar la sonda, tanto en varón como en mujer, retirar la sonda, la punta del catéter, la punta, la que está en el miembro, se debe cortar con una tijera estéril, así como estas tijeras. Entonces lo que hacemos es cortar la punta estéril cerca y delante del mechero. Entonces debemos dejar y colocar en los medios de cultivo. Entonces ahí se va a ir diseminando lo que es el resto de la muestra y debemos dejar con la sonda en 24 horas en medios de cultivo, ¿no? Como ser McConkey, agar sangre y agar chocolate, los genéricos. Ahora, este tipo de recolección generalmente es realizado por médicos urólogos, ¿ya? Porque ellos tienen la capacidad de tantos años de especialidad de poder realizar una función suprapúbica. ¿Qué quiero decir? Que directamente a través de una jeringa van a realizar la toma de muestra estéril desde la vejiga, ¿no? Para ver cómo está el funcionamiento. Puede que haya un daño a nivel de la vejiga, a nivel de los uretes, y nosotros lo conocemos como vías bajas y vías altas, ¿no? Entonces, esto es realizado por un médico especialista, pero les digo que sí hay ese tipo de toma de muestras, función vesical o suprapúbica. Ahora, llegamos a lo más importante que realmente querían muchos de ustedes, el examen general de orina, las recomendaciones que se deben realizar. El frasco tiene que ser limpio, pero no estéril. ¿Por qué la diferenciación? Sabemos que va a haber bacterias por los contaminantes que se presentan. En esta sí debemos decir que sea la primera micción de la mañana, porque aquí hay un mayor tiempo de concentración y hay un mayor tiempo de arrastre de bacterias o de células que se encuentran tanto en el uréter como en la vejiga. Realmente tiene un mínimo aceptable. Es, siempre va a estar tiene que estar entre 50 y a 100 grados. ¿Qué pasa con los niños? A veces los niños son bien inquietos, especialmente en los bebés, donde se tiene que usar una bolsa colectora pediátrica, ¿ya? Y hay que estar bien pendientes de la hora de micción, ¿ya? Generalmente estos colectores pediátricos tienen un pegamento especial que no daña la piel y se los coloca en las zonas genitales y estos tienen que estar, como dicen normalmente, ojo al charque, ¿ya? Porque estos se sacan, los niños son tan inquietos que se sacan porque les incomoda. Entonces, ¿qué hacen una vez que tengan la bolsa colectora? No lo van a, tienen que indicar que no se debe vaciar, ¿ya? Este es uno para evitar los contaminantes. Dos es para dar mejor calidad al resultado del laboratorio, especialmente porque son niños y tenemos que tener mucha, pero mucha delicadeza cuando son niños, ya que ellos no tienen todavía el habla, entonces no pueden quejarse de dónde o cómo les duele. Y tienen que saber bien identificar. Entonces, ¿qué pasa? Repito, con los niños en las bolsas colectoras, lo que van a hacer, una vez que hayan colectado los papás, tienen que indicar que directamente lo pongan tal como está al frasco de orina. ¿Ya? Una vez que tengan en el frasco de orina, lo deben tapar y traer inmediatamente al laboratorio.
Ahora, generalmente el examen general de orina siempre es la valoración que nosotros damos de forma cualitativa o cuantitativa del funcionamiento renal. Entonces se divide en tres partes, tanto el examen físico, químico y el microscópico o sedimental. Hablemos del examen físico. Se dice que es variable y subjetivo porque no todos tienen la misma orina y no todos son de características similares. Ya por eso vemos estas partes bien importantes que ustedes van a ver, que el color influye mucho, el volumen, el aspecto y los demás elementos que están observando en pantalla. Ahora, se dice que es urocrómico mientras más pigmento tenga la orina. Sabemos que cuando una orina está súper urocrómica o súper coloreada, como queramos decir, puede que haya algo que nos haga sospechar que el paciente esté mal. Pero ¿qué pasa cuando es incoloro? Es que el paciente tiene un buen filtrado glomerular y está consumiendo bastante agua, ¿ya? Entonces, una orina normal tiene que ser como la que está en el medio, ¿ya? Es un amarillo ámbar. No tiene que ser ni muy fuerte ni muy clara. Eso me quiero llevar. Ahora, generalmente los colores que nosotros tengamos va a ser el blanco, ya sabemos que es incoloro, amarillo o anaranjado, el rojo o rosado, castaño negro, azul o verde. Hasta ahorita nunca he podido observar una orina castaña o negra y tampoco he observado un azul o verde. Tal vez algún colega ha tenido la oportunidad de observar, entonces, pero sí sé que hay ese tipo de colores. Generalmente nos traen un rosado o un rojo, especialmente se nos da a veces en pacientes que son femeninas. Es por eso muy importante que ustedes, al momento que ustedes estén recepcionando la muestra, deban preguntar si es una dama, preguntar si está antes de su ciclo menstrual o ya ha pasado su ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque generalmente cuando vamos a ver la parte química es muy importante que sepan este dato, especialmente en las damas. ¿Por qué les comento esto? Porque generalmente 3 días antes y 3 días después siguen marcando la hemoglobina como trazas en sangre, en la tira. Entonces, eso es muy importante que tengan este dato. Otro que podría haber sido el color rojo rosado es por algún pigmento vegetal, que es conocido como la remolacha o beterraga que nos queramos conocer. Entonces, es muy importante. El amarillo y el ámbar generalmente es normal en la orina. Generalmente puede ser cuando está muy amarillento, es porque hay una producción de la bilirrubina. Entonces, cuando hay un proceso de bilirrubina, bilirrubinemia, que queramos decirlo, entonces la amarilla va a estar bien histérica, bien amarillo, fuerte amarillo. Entonces hay un problema a nivel del hígado también, no solo del riñón. ¿Ya? Entonces, esa parte, correcto. Ahora, entonces, hablamos del volumen de la orina. Generalmente está desde 50 a 100, que es lo ideal que queramos decir. Con menos volumen sí se debería rechazar la muestra. Pero sabemos que a veces en los laboratorios hacemos maravillas con poca muestra. Entonces lo ideal sería, si la muestra tiene menos de 40, rechazar. Pero sabemos que no lo vamos a hacer. Se debe trabajar con lo que se tiene. Generalmente el volumen normal en 24 horas siempre va a ser de 1 litro a 1,5 litros, o sea, de 1200 a 1500 ml. Puede ser hasta 2 litros, dependiendo de tanto cómo es la alimentación y el consumo de agua de este paciente. Hay pacientes que sí consumen muchísima agua, más de los 3-4 litros, entonces su volumen tendría que ser equivalente al consumo de agua. ¿Me dejo entender? Entonces,
Hay una terminología que ustedes deben conocer y deben dominar, que es la poliuria, oliguria, anuria y polaquiuria, ¿ya? Poliuria, poli, varios, mucho volumen. Oliguria, poco volumen. Anuria es poco o sin orina. A es sin, ¿no? Anuria, uria. Polaquiuria generalmente es por varias repeticiones de emisión durante la noche. Generalmente esto se da en los pacientes mayores de la tercera edad cuando tienen un problema a nivel prostático aparte, ¿ya? Entonces, como hay una presión en los varones a nivel de la próstata, lo que hace es presionar a la vejiga y soltar emisiones de rato en rato. Pues es por eso que va a ver los mayores de 35 para arriba, ya muchas veces se van al baño durante la noche. Es por este tipo de situación. Ahora, hablamos del aspecto. Hay 4 tipos que deben conocer. Generalmente es el límpido, el ligeramente opalescente y el turbio. El límpido es cuando nosotros vemos a través de la luz y como pueden observar, se puede diferenciar las letras. El ligeramente opalescente se puede apreciar todavía las letras que están en el fondo, pero ya hay algo de turbidez. Y la opalescente ya se ve que ya no se notan muchas de las letras, y el turbio que es ya irreconocible lo que es el tema de las letras del fondo, ¿no? Ahora, generalmente las orinas van a ser límpidas o ligeramente opalescentes de forma normal. Ahora, en cambio, ¿cómo podemos determinar que hay una patología básica? Entonces, generalmente en las orinas opalescentes y turbias van a estar patologías. Si hay una turbidez y se ve que hay, siempre he visto esta parte, ¿no? En pacientes masculinos y femeninos, que cuando está bien turbio, el paciente siempre tiene una infección urinaria de cualquier tipo. Entonces, siempre cuando están turbias, va a haber una infección urinaria. Tanto puede ser del tracto alto o del tracto bajo. Entonces, también pueden ser por la presencia de cristales. Generalmente cuando hay turbidez, también pueden observar lo que son cristales de oxalato de calcio o cristal triple fosfato. Siempre esas dos están cuando hay turbia. Más adelante les voy a dar un poco de esa parte. El olor. Generalmente el olor característico es sui generis, déjenme decir, hay orinas demasiado fétidas, ¿ya? Es un aroma insoportable ni bien abras el frasco. Lo que deben hacer es pasar por la nariz, así de forma rápida, y determinar un olor. Si es demasiado fétido, entonces es porque hay una infección. Si es amonio, como decir, por ejemplo, eh, a una orina tipo quemada, si quieren llamarlo así, ese es un olor amoniacal. Medicamentoso sabemos que es cuando usamos, por ejemplo, el Viadil muchas veces vía intravenosa, ese olor del Viadil es el medicamentoso. El dulceico es un aroma dulce, generalmente no a fresas, perdón, es un olor a miel más o menos, así, a tipo dulceico, así, características dulceicas. Entonces, esos 4 tipos son las orinas más patológicas que encontramos. Ahora, generalmente el pH, el potencial de hidrogeniones, lo normal va a ser siempre que esté entre 4 y 7.5, 8, a veces dependiendo a la tira. Hay muchas tiras que ya indican cuál es el parámetro neutro, ¿ya? Entonces una orina tiene que ser neutra en muchos casos, pero también se dice que la mayoría de las orinas de nosotros es de origen, ácido, no es neutro, la orina normal tiene que ser ácida, ¿ya? Entonces, pero ya los pHímetros nos indican dónde es el punto neutro. Generalmente, el azul de bromitol, que es el que nos va a dar el indicador, es el que nos va a dar la lectura. Cuando usamos una hojita, un papel pHímetro y nosotros colocamos,
lo que reacciona es el azul de bromitol. Ahora, sabemos que este es una escala de los frascos de orina que se ha tratado de reproducir. Entonces, lo normal, lo que ustedes vean es acá. Todo esto es lo normal. Y estos son los parámetros patológicos en algunos casos, pero en el caso del pH no es la condición o la calidad de lo que se encuentra la orina. Pueden ser más de 8 en algunas tiras, en algunos frascos pueden llegar hasta 9 a veces. ¿Ya? Entonces no se preocupen si es que ven un poco más, ¿no? Más de 8.5. A veces hay 9 más, aquí hay una escala más todavía. Entonces, lo normal es 5.0 porque es una orina ácida. Si fuera alcalina es porque hay un procedimiento infeccioso. Hay algunas bacterias que realmente necesitan un pH alcalino para poder reproducirse. El peso o la densidad generalmente no tienen muchas variaciones porque necesitamos ver cuánto es el peso que requiere el sedimento urinario. Generalmente lo ideal es que esté en 1025, ¿ya? Entonces, en las orinas pueden estar entre 1015, 1030, lo normal. Tampoco se puedan asustar mucho, ¿ya? Generalmente cuando hay un aumento, a veces tienen proteinuria o glucosuria elevada, tendrían que tener, pero a veces la alimentación varía. Entonces, ya están viendo la disminución, también puede ser por la diabetes. Entonces, ven aquí en la tira, vemos la densidad. Lo normal es 1000, pero en algunos ya viene 1015, 1030, hasta, como ven acá, al fondo, ya, sí, aquí, ya se ve hasta 1030. ¿Qué es un urodensímetro o uronanómetro? Esta técnica, bueno, yo cuando estaba estudiante he conocido todavía, pero ahora hoy en día ya no se usa la técnica del urodensímetro. Era antes una técnica tipo para medir la densidad de la orina, ¿ya? Lo que se hacía era meter el urodensímetro en la orina, en la probeta, hacer girar y ver cuánto es la cantidad de la densidad de esa orina. Ya que presentaba urocromo también aquí en su reactivo, también tiene otros elementos que nunca he podido dominar en estudiarlos, ¿no? Pero ya no se usa ahora, ya son más actualizados, más técnicas más modernas con las tiras. También hay un lector de tiras automáticas, ¿no? Ya poco más se nos van a dejar fuera de laboratorio, todos los equipos. Ahora, en la temperatura, cuando estemos en climas un poco más elevados, se debe aumentar el 0.01 a lo que estemos observando en la orina. Pero cuando esté por debajo de los 3 grados centígrados, entonces cuando dicen de 3 a 20, entonces una temperatura normal hay que aumentar o disminuir, dependiendo el lugar o la zona donde estemos. Ahora, generalmente hay correcciones que no sé si lo vayan a utilizar, pero se los estoy colocando. Es cuando realmente vamos a restar el 0.003 por cada proteína que se encuentre en la tira y 0.4 por la glucosa. Es en pacientes que son diabéticos. Cuando hay proteínas es porque el paciente está teniendo un problema renal. Entonces, en ese tipo 2 de situaciones, sí se va a ver ese tipo de correcciones. Ahora, el examen químico. Muchos están diciendo cómo podemos informar leucocitos. Generalmente, muchos de nosotros vemos los leucocitos en cruces. En el microscópico podemos ver por escasa cantidad o por cruces o por la cantidad que veamos. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo por partes esta situación. Ahora, en el examen químico vamos a ver todos estos analitos, glucosa, proteína, sangre, bilirrubina, urobilina o urobilinógeno, los cuerpos cetónicos o cetonas, que nosotros queremos llamarlos, los nitritos y los leucocitos. Generalmente, ¿qué son las tiras? Son armadillas
que tienen reactivos que reaccionan a través de la orina y que nos van a dar un importante método de diagnóstico cualitativo o cuantitativo, dependiendo al analito que nosotros vayamos a utilizar. Esta es una de las marcas que se pueden usar, Multistick, que nosotros usamos, o el Chermstrick, que la mayoría debe conocer, el del frasquito negro. Entonces, lo que no deben hacer, recomendación importante, ¿no? No deben apoyar la tira a lo que es el reactivo, a lo que es el frasco. ¿Por qué? Porque ya están contaminando. Y a veces cuando ya está contaminando, entonces no es bueno trabajar así. ¿No? Es bueno mejor mantener que esté estéril, limpio, ¿no? A veces con la orina se puede estar, como es humedad, puede deteriorarse. Entonces no vamos a poder leer. Entonces, ¿cómo debemos hacer generalmente las pruebas? Debemos sumergir dentro de 10 a 15 segundos en la orina toda la tira. Debemos empapar cada uno de las, cada una de las almohadillas, perdón. Y estas se deben retirar de forma inmediata por el borde, escurriendo todo el resto que se pueda quedar y con una servilleta o una toallita de secar manos, lo que hacemos es escurrir lo que sobra, ¿ya? Entonces, con tal motivo de eliminar la mayor cantidad de líquido que se pueda retener en la tira. Y una vez que hayamos hecho todo este procedimiento, tenemos un minuto para leer todo el procedimiento de la tira, ¿ya? Entonces, y ahora ya tenemos estos equipos actualizados, ¿no? Lectores de tira reactiva. Ahora, generalmente, ¿qué es la glucosa? Lo normal es que no haya glucosa en la orina, ¿sí? No deberían tener glucosa en la orina. Cuando ya vean algún paciente con glucosa o que haya marcado glucosa, hay que preocuparse, ¿sí? Porque ese paciente puede tener diabetes. Entonces, bueno, también preguntar si ustedes han visto o han leído que hay glucosa en la tira reactiva. Lo primero que deben hacer es preocuparse y preguntar al paciente si es diabético. Bueno, si les dice que sí, entonces, bueno, tendría que estar dentro de su parámetro normal, ¿ya? Pero si les dice no, es bueno confirmar con otras pruebas también para ver cómo está su glucosa, tanto la basal como la postprandial y la hemoglobina glicosilada, que serían muy buenos para determinar, ¿no? Y también si quieren pueden aumentar una curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, su sensibilidad siempre va a ser de 150 a 100 miligramos de cilitro. Es una lectura semi-cuantitativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estas vamos a dar como si fuera positivo o negativo o con cruces. ¿Ya? En este caso puede haber una cruz, puede haber dos, tres, cuatro o un negativo. ¿Ya? Lo que vemos es de un celeste a un marrón. Como les decía, su interpretación cuando sale positivo puede ver que hay un daño de diabetes. El primer caso, el principal caso es diabetes. En el caso de las embarazadas, sí sale, marca la primera cruz, porque es generalmente la eliminación de lo que hace el feto por el cordón umbilical hacia por la placenta y el corión y todo lo demás, va a pasar hacia la orina. También nos dan falsos positivos o falsos negativos, ¿ya? Entonces no se puedan preocupar. Hay muchas causas por las que pueda salir la glucosa. Pero el factor más importante, primordial, si es varón o mujer, puede ser la diabetes. Ahora, si es una mujer y está embarazada, también les puede salir glucosa. Ahora, generalmente, en la presencia de la orina, generalmente vamos a ver eh, el valor de la glicemia a través del valor del filtrado glomerular, ¿ya? Que en la anterior diapositiva está en la fórmula del filtrado glomerular. Entonces, como hemos dicho anteriormente, las patologías que se van a ver más
es una glucosuria diabética o alimentaria, que generalmente es cuando nosotros consumimos algún alimento muy dulce. Estos también influyen en la absorción de esta glucosa y por lo cual deben ser eliminadas. ¿Ya? Entonces podemos tener muy en cuenta que puede ser ese tipo de situaciones. Ahora, generalmente las proteínas es el problema que estábamos haciendo del filtrado glomerular, o pues, también puede haber un defecto en la reabsorción tubular. Las proteínas normales tienen que estar siempre debajo de los 150 en 24 horas. ¿Ya? Generalmente esta es una lectura de trazas en algunas marcas o por gramo decilitro, que vamos a ir bien. Las proteínas, generalmente, un paciente, ¿cómo se sabe que hay proteínas? Cuando la espuma de la orina no es blanca fugaz, sino es blanca persistente. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros llegamos al laboratorio, imaginemos que este es un frasco de orina, homogenizamos y vemos que hay burbujas y estas no desaparecen como en el frasco, eso tiene que ver un problema de proteínas. ¿Ya? Si ven en la superficie, sigue estando las burbujas, entonces, por lo cual hay un problema de proteínas. A eso me estoy refiriendo. ¿Ya? Entonces, lo normal va a ser entre 3 y 4 que tenga un pH y su presencia va a estar por el amarillo, verde, azul torneado, que está igual entre 2. Entonces, esta es la lectura de la tira. Lo normal es negativo, que está tapado con la línea roja. Entonces, cuando hay positivos podemos ver, puede ver una cruz o su gramo en decilitro, ¿no? Cuando son 4 cruces son mayor a 20 gramos decilitro. Eso van a ir viendo cuando ustedes hagan las prácticas o ya hayan visto la práctica de orinas con la tira reactiva. Ahora, generalmente cuando esas interpretaciones cuando nosotros llegamos a interpretar o nos llegan los resultados como una proteína positiva, perdón, al, al médico encargado de este paciente, lo que él puede pensar es que haya cilindros. Entonces tienen que ver, confirmar esta prueba de la tira con el microscópico, una prueba microscópica de la orina. Entonces siempre les va, cuando hay una proteinuria positiva, va a haber cilindros, ¿ya? O células, cilindros epiteliales o leucocitarios generalmente. A eso me estoy refiriendo. También pueden ver generalmente gotitas de grasa en algunos casos, pero es lo normal que haya ese tipo de elementos. Entonces, podemos ver que cuando vemos que hay proteínas positivas, hay una polionefritis o enzimas de Fanconi o quistes medulares. Esto es lo que estaba aquí en el rato, decir, donde se producen los daños a nivel en la médula. No se realiza en la corteza. Todo problema renal se daña la médula. Proteína de Benson-Jones. Generalmente es una proteína, es una prueba muy larga. Generalmente no, ya no la realizan, creo. Hoy actualmente, bueno, al menos yo ya no lo realizo, pero sí lo he estudiado un poco cuando estaba de estudiante. Generalmente esta proteína nos ayuda a ver a través de las técnicas si hay problemas de albúmina y globulinas, ya si hay presencia de estos en la sangre, en la orina. Ahora, otro de los analistas generalmente va a ser la sangre. Esta es una método, es una técnica cuantitativa porque solo queremos ver si hay una cruz, dos cruces, tres cruces o si hay trazas. ¿Qué quiero decir? En el primero va a haber puede haber trazas, puntitos pequeños. Eso puede ser por dos razones, como se decía anteriormente. Si es varón, eso sí hay que preocuparse, porque hay un problema renal. Pero si es una mujer, puede ser por dos causas. Uno, que esté pasando por su ciclo menstrual, o dos, que haya pasado o que recién esté viniendo el ciclo menstrual, perdón.
Entonces, ¿cuáles son generalmente los problemas que hay en sangre? Puede haber una nefritis, glomerulonefritis, infarto renal, tumores, cálculos. En sí, hay infinidad de problemas patológicos que se pueden venir con la lectura de sangre. La hemoglobinuria generalmente es cuando hay problemas de la hemoglobina que se van a ir destruyendo a través de la médula renal. Puede ser por malaria, en mayor caso siempre va a ser malaria que tenemos acá en Bolivia. Y la mioglobinuria generalmente es con problemas de los músculos que se tienen, como sea el músculo cardíaco, esquelético. Generalmente cuando hay azotes de calor, cuando hay muchas fatigas, generalmente también pueden dañar lo que son problemas a nivel renal. Bilirrubinas generalmente se da en los pacientes recién nacidos, ¿no? Porque generalmente estos pacientes van a tener ictericia y no van a tener un buen funcionamiento de su bilirrubina directa, ¿ya? Entonces, está, por lo cual está siempre, perdón, entonces va a ser un daño a nivel de los hepatocitos, no va a dar un buen filtrado, entonces por lo cual no va a llegar a la formación de la bilirrubina, entonces esto va a pasar por bilis y estos van a ser pasados al intestino y estos van a ser pasados, como llega al intestino va a ser reabsorbido hacia los riñones y por eso también llega la orina histérica, ¿ya? Esto se informa como igual, de forma cualitativa, en cruces. Cuando hay bilirrubinas positivas, pueden ver por daño hepático, tóxico o cirrosis hepática, o no solo la cirrosis hepática es por alcohol, también es por alimentación. Tengan muy en cuenta eso. Cuando hablemos de cirrosis, no quiere decir que vayamos a atacar directamente a que un paciente sea alcohólico. Hay cirrosis hepática en niños que por su mal alimentación, entonces llegan a cicatrizar cirrosis en sus higaditos. También puede haber cáncer hepático, también que puede ser causante de las bilirrubinas. Entonces ahí ven en la tira. Generalmente el urobilinógeno siempre está acompañado de las bilirrubinas, ya que va a ser una descomposición de eh, la misma bilirrubina por las bacterias que se encuentran en esto, ¿no? Pueden ser eliminadas por las heces, generalmente tendrían que ser eliminadas, pero esas también pueden llegar a lo que es el sistema renal. Entonces se puede, pero lo normal es que no haya, ¿ya? Aquí se les da un poquito de más explicación, más detallado de lo que es el sistema. Entonces esto igual es de forma cualitativa. Como pueden ver, ahora, los cuerpos cetónicos generalmente van a ser de característica fisiológica o patológica, dependiendo al daño o a las patologías que nosotros vayamos a tener. Esto va a ser en causa, por ejemplo, al ciclo de Krebs, a la formación de energía que nosotros vayamos a crear de los 34 ATPs que nosotros vayamos a dar el funcionamiento a la célula para ver cómo va a ser la función de estos cuerpos cetónicos. ¿Ya? Entonces se da en la formación de la sensibilidad de 5 a 10 miligramos de cilitro. Entonces puede llegar hasta 2, pero lo normal es que sea negativo. Lo normal tiene que ser negativo. Muchas de las pruebas son negativas y se van a encontrar. Ahora, ¿qué son los nitritos? Generalmente es una prueba rápida que nosotros a través de la tira vamos a determinar bacterias. ¿Ya? Bacterias que es bacteria en sangre. Esta generalmente acompañado de lo que son los leucocitos, si ambos salen positivos, ya definitivamente el paciente o la paciente está con infección urinaria de tracto bajo, para interpretar rápidamente. Entonces, entonces los leucocitos van a ser igual una forma de acompañamiento, pero eso tenemos que ir verificando a lo que son el campo microscópico para determinar cuánto es el porcentaje por campo microscópico que se observan los leucocitos. Generalmente podemos confundir
En la sangre vemos a los eritrocitos más grandes que algunos leucocitos, pero en la orina es al contrario, a los leucocitos lo vemos más grandes que los eritrocitos. Entonces, es ese término que tienen que tener muy en cuenta. Una de las recomendaciones que yo siempre les puedo dar a los que están por cursar el internado, la falla que siempre hacen es que al momento de ver el examen microscópico, ¿qué hacen? Lo malo que muchos hacen es dejar el condensador arriba y el diafragma abierto, ¿ya? Entonces, ¿qué hace eso? Que no se observe estructuras microscópicas del sedimento urinario. Entonces, un consejo y una recomendación que yo les doy es que siempre bajen el condensador y cierren hasta la mitad el iris o diafragma para que puedan observar mejor las estructuras del sedimento urinario. Lo mismo que pasa con lo contrario. Quiero subir es para la lectura de hematología y abrir más el campo, porque sabemos que usamos aceites de inmersión para observar la refringencia que nosotros observemos. En cambio, en el examen de orina, en el microscópico, queremos ver elementos en fresco, en movimiento, entonces por lo cual, además que a mayor cantidad de luz, estos elementos se van a ir secando, ¿ya? Entonces es por eso que debe ser menor la concentración del haz de luz bajando el condensador para la observación microscópica, ¿ya? Entonces, otra recomendación que yo les puedo dar, que cuando nosotros homogenicemos el sedimento después de la centrifugación, entonces lo que nosotros hacemos es eliminar, ¿ya? Entonces un pequeño toque al vórtex, por ejemplo, un toque, tocamos y ya está. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay pacientes que hay con proteinuria positiva y hemos dicho que se ven cilindros, estos cilindros son bien sensibles y bien delicados. Estos se pueden romper y nos pueden dar falsos positivos, por ejemplo, un cilindro epitelial, digamos, o un cilindro leucocitar. Al momento de destruirse, estos se van a dispersar y por lo cual no va a haber entonces el cilindro, entonces vamos a confundir el diagnóstico. Entonces, es un consejo que yo siempre les doy. ¿Ya? Nuevamente, repito los dos consejos. En sedimento de orina, bajar el condensador, cerrar un poco el diafragma. El segundo consejo es darle un toque suave con el vórtex o homogenizar con los dedos de forma más suave. Vamos a hacer suave y ya está. Homogenizado. ¿Ya? Entonces, esas son las composiciones. Vamos a ver los elementos que se ven, cómo informarlas, ¿ya? Hablamos de células, cilindros, cristales, la flora bacteriana, filamento mucoide y otros, ¿ya? Dentro de los eritrocitos generalmente podemos encontrar, ¿ya? ¿Cómo observamos? Por ejemplo, yo observo, de aquí podemos observar en el primer cuadro. Vamos a más o menos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. 1, 2, 3, 4, 5. No, 1, 2, 3, 3. ¿Ya? Entonces, pueden poner 17 de 1 mayor a 10 por campo microscópico o pueden colocar escasa cantidad. Pueden informar de esas dos, ¿ya? Escasa cantidad de eritrocitos. También hay algunos que anotan así. El valor normal generalmente es de 0 a 2. ¿Qué pasa cuando hay mayor cantidad de estos eritrocitos? Generalmente es un problema ya. O sea, puede ser, si es mujer joven y está cerca de su etapa de menstruación, entonces sí va a haber mayor cantidad. Entonces, pues que una vez que ustedes hayan visto a la paciente, en este caso, y les haya dicho que sí, que estaba por venir su regla o que ya ha pasado, entonces sí va a estar, tendría que ver cantidad de eritrocitos, ¿ya?
Pero si no, si fuera un varón y ve más de 3, por ejemplo, aquí van a ver 4 o 5 pueden ver por campo, entonces hay un problema renal. Los leucocitos, generalmente, ¿ya? Un tip que yo les doy en pacientes que son, cómo identificar, digamos, por ejemplo, eh, si es varón o mujer. Generalmente van a ver los leucocitos en el examen microscópico mayor de 2 a 3 por campo. Ya que decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, digamos. Entonces ven en otro campo, digamos, 3, y así van contando 10 campos, ¿no? Y van anotando y hacen una relativa de cuántos por campo, digamos. En el primer campo 5, en el segundo 3, en el segundo 3, en el segundo 3, en el tercero 3, en el primero, en el séptimo 1, en el octavo 2 y en el décimo 1, digamos. Entonces hace un valor relativo de 1 a 5, pueden anotar, o de 1 a 3 por campo microscópico. ¿Ya? Lo mismo pasa en hombres y en niños. Esa era la duda de muchos de los colegas que estaban preguntando cómo se informan los leucocitos en microscópico. Entonces, bueno, muchos hacen 100 campos, cuentan. Yo prefiero contar 10, 10 de arriba, 10 de abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente las muestras sedimentosas, las mayores cantidad de elementos patológicos, a veces se quieran llamar así, se encuentran en los bordes de la muestra por su alta densidad de peso. Entonces, a veces hay cilindros que están en el borde de aquí. Por ejemplo, digamos que esta es una muestra, entonces pueden estar aquí abajo un cilindro. Aquí también puede ser otro cilindro o cristales. Los uratos están por todo lado, ¿no? Aquí ya pueden ver los uratos. Bueno, aquí pueden observar un campo lleno de leucocitos. Sabemos que los leucocitos a través, hay un proceso, puede haber procesos de inflamación o problemas alergénicos, que hay un problema de algún medicamento que haya reaccionado mal. Entonces también puede haber presencia de leucocitos en la orina. ¿Qué son piocitos? Generalmente los piocitos son la etapa, como decir, inmadura de los leucocitos, o quieren llamarlo algunos lados, pueden llamarlos crenados, creo que los llaman. Entonces, esa es la fórmula que están haciendo para la observación. Ahora, generalmente las células epiteliales, aquí quería darles un pequeño tip. ¿Cómo identificar que son células masculinas o cómo pueden identificar si traen una muestra y no saben el dato del paciente? ¿No? Por ejemplo, mayor cantidad de células epiteliales va a ser la paciente de sexo femenino. Menor cantidad de células epiteliales, el paciente es de sexo masculino. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente los varones no descaman células epiteliales. Puede haber de 0 a 1, digamos. Pero en cambio la mujer siempre va a ser de 3 a 5, de 5 a 10 o mayor a 10. Entonces, tienen que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué son las células de transición? Pero antes, las descamadas en las femeninas van a ser células en las etapas desde los 9 hasta los 35 o 32 años, ya antes que entren a la premenopausia. Cuando ya las pacientes entran a la etapa menopáusica, entonces van a aparecer más de estas células de tipo redondeado, las de transición. Entonces, ese tip a veces ayuda, ¿ya? ¿Cómo identificar generalmente que es una paciente mayor o menor? Por sus tipos de células epiteliales. Si son grandes, alargadas, nucleadas y sin forma, entonces son pacientes jóvenes. Si son redondeadas con núcleo, entonces son pacientes adultas, ya mayor a la premenopausia. Generalmente estas células epiteliales se informan pueden informar de dos formas, por temas cualitativos o temas cuantitativos, dependiendo cómo lleguen a informar en su laboratorio, ¿ya? Hay laboratorios que informan como escasa cantidad, regular cantidad, apreciable cantidad, muy abundante, eh, campo cubierto, ¿ya? Hay otros laboratorios que lo informan de forma
cuantitativa, de 0 a 1, de 1 a 3, de 5 a 7. Entonces tienen que tener mucho cuidado en el tema de los laboratorios, de su centro de donde vayan a hacer su laboratorio. Los cilindros, perdón, los cilindros siempre van a estar formados de las proteínas. Solamente vamos a ver ese tipo de formación. Como les iba diciendo, siempre se van a formar en los túbulos tanto proximal como distal. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta, si hay presencia de cilindros es porque hay algún daño a nivel de los túbulos. ¿Ya? Entre estos tenemos este tipo de cilindros, ¿no? Que están aquí observando en la pantalla. Aquí hay otro tipo de cilindros. Generalmente, como yo les decía, hay un problema a nivel de los túbulos. Puede haber una inflamación, algún daño, algún trauma. Generalmente cuando hay pacientes que llegan con accidentes de tránsito, a veces se encuentran estos tipos de cilindros, seriamente leucocitarios y eritrocitarios, ¿ya? Por el trauma que han tenido en ese lugar. Ahora, cilindros eritrocitarios, como les decía, siempre va a ser el problema de la glomerulonefritis, perdón. Entonces, hay un problema a nivel de los túbulos. Entonces, como les decía anteriormente, pueden ser por temas de trauma y generalmente, más que todo es por trauma, al que ha estado viendo ahorita. Igual, en procesos inflamatorios por fármacos que hayan sido reacciones alérgicas, también se puede encontrar lo que son cilindros leucocitarios. Los cilindros granulosos nunca he tenido la oportunidad de poder observar en microscopio, pero sí se lo estoy dejando porque en los libros y en las teorías indican que existen, ¿no? Pero yo sinceramente nunca he visto, no les podría decir en qué tipo de situaciones se les puedan llegar a ocurrir. Tampoco he visto los cilindros serios. Cristales, sí, la mayoría de nosotros hemos observado cristales, tanto de fosfato amorfo, fosfato triple. No he observado el biruato de amonio ni de sodio, y carbonato de calcio sí lo he observado. Bueno, cristales de ácido úrico. Generalmente son son de forma romboide o cuadrada que tienen un prisma. Como yo les decía, para que puedan observar este tipo de cristales, lo que tienen que hacer es bajar el condensador y bajar el tono de luz para ver la refringencia, porque a veces estos elementos se pueden observar como si fueran burbujas de aire, pues sin embargo son cristales de ácido úrico. ¿Ya? Entonces van a ver, ¿cómo se van a dar cuenta? Porque presenta pigmentación amarilla, pero como hay alta luz, lo van a ver blanco como si fuera una burbuja de aire. Entonces, ese consejo, por eso les decía que bajen el condensador. Generalmente los cristales de oxalato de calcio, ¿ya? Generalmente tienen forma de carta, forma de sobre. Como decía, hay problemas para cuando, por el tema de alimentación, algunos alimentos que presentan proteínas se pueden observar. También en pacientes que presentan diabetes, también presentan una gran cantidad de cristales de oxalato de calcio, ¿ya? Entonces, los uratos, tanto el urato amorfo y el fosfato amorfo, generalmente se van a dar, o cómo van a caracterizar que es urato o fosfato por el tema del pH, ¿ya? Cuando es urato, generalmente es de pH ácido, y fosfato cuando es de pH alcalino. Nunca he visto cisteína. Si alguno ha visto, por favor, al interno un comentario sobre eso, porque yo nunca lo he visto. Tirosina tampoco. Fosfato triple sí. He visto, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas prostáticos, en adultos mayores, sí se ve este tipo de cristales. Entonces tengan muy en cuenta que generalmente cuando están los pacientes problemas de la próstata y tienen un PSA más, entonces sí o sí van a ver en su examen sedimentoso fosfatos triples. ¿Qué otro tipo de fosfatos? Ahora, les decía el fosfato amorfo. Nuevamente, generalmente estos
se van a dar a observar o informar cuando el pH va a estar en temas alcalinos, perdón, en temas, sí, alcalinos, y el urato en temas ácidos. Entonces, ¿cómo informan? Los dos son uratos, pero de la definición entre urato y fosfato va a ser determinar el pH. Ustedes van a ver la tira, han visto que es ácido, entonces es urato. Si es alcalino, es fosfato. Así de sencillo van a la diferenciación, porque las dos tienen las mismas características morfológicas, granulaciones, se ve en mayor cantidad, a veces está en la parte central, o a veces por colocar el cubreobjetos, estos se van a los extremos del cubreobjetos. No he visto carbonatos de calcio casi, pero se les estoy colocando nibirubatos. La flora bacteriana, generalmente va a haber siempre flora bacteriana en escasa cantidad, pero ¿qué pasa? Aquí hay un tip más que les voy a dar que acabo de recordar. Mientras mayor cantidad haya de leucocitos en el examen microscópico, tiene que haber también mayor cantidad de flora bacteriana. En el caso de las damas, cuando hay mayor cantidad de células epiteliales, perdón, de células leucocitarias, hay menor cantidad de células epiteliales y hay mayor cantidad de flora bacteriana. Nuevamente, para que un poco me entiendan. Si una muestra de orina de una paciente que tiene infección, ¿qué tiene que tener lo más importante? Mayor cantidad de células leucocitarias, mayor cantidad de flora bacteriana y escasa cantidad de células epiteliales. Esas tres cosas van a definir que sí o sí y van a confirmar después de esto a través de una tinción que el paciente sí o sí tiene infección. Puede ser por Gardnerella vaginalis, puede ser por Candida albicans o por cualquier otro tipo de bacteria que esté produciendo el mar. Hongos y levaduras, generalmente sí he visto en microbiología, pero nunca he visto que haya hongos o levaduras en una orina. Generalmente esto a veces se da, nos confundimos con las partículas de almidón. Esto se da generalmente en los niños, ¿ya? Porque tiene la misma característica morfológica. Tengan mucho cuidado cuando son pacientes eh, neonatales o pediátricos, pueden encontrar ese tipo de elementos, pero que no se confundan que no son hongos, pueden ser partículas de almidón. ¿Cómo se dan cuenta que es un hongo? Por la gemación en forma de gemas. Como van a observar aquí, van a ver estas gemaciones. Entonces, esto es un hongo característico. En cambio, no tienen la gemación, lo que son las partículas de almidón. Generalmente esto se da por la presencia de Candida albicans. ¿Ya? Tengan mucho en cuenta esa parte. Aquí hay unos elementos que van a poder reconocer y apreciar, practicar su vista. Lo que quiero es que practiquen la vista para poder desarrollar su mente en el microscopio. Pues les he puesto esto. Van a ver qué es el objeto A, qué es el objeto B, si hay otros objetos, también quería ponérselo si hay C, D. Aquí hay varias cosas que pueden observar y practicar. Aquí hay leucocitos, eritrocitos, hay filamento mucoide, hay por ejemplo bacterias. Entonces ese tipo de práctica les va a servir mucho para ustedes. Ahora, ¿sí se puede encontrar espermatozoides? Sí, especialmente en varones. ¿Ya? A veces es normal que se encuentre uno, dos por campo, a veces en varón. Pero si es en una mujer, es otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta y tener mucha ética al momento de informar la presencia o la ausencia de espermatozoides en muestras femeninas, perdón. ¿Y qué pasa? ¿Qué harían en el caso que hay una muestra con espermatozoides en una menor? En este caso, por ejemplo, alguna vez me pasó que nosotros tenemos una muestra de orina de una paciente femenina menor de edad. Lo que se hace es informar a trabajo social y ellos se encargan de todo el procedimiento. No debemos revelar los datos del paciente. Entonces, eso es un poco de la ética, ¿no? Que ustedes vayan a tener y a formarse. Entonces,
Los filamentos mucoides generalmente son estructuras largas y delgadas que no los van a poder apreciar a simple vista, pero con la práctica sí lo van a poder realizar, observarse. ¿Por qué? Porque ya van a tener la práctica necesaria en el cuadro anterior, que van a poder observar filamentos. Entonces, van a poder, son hileras, hilos, a veces que están juntos o no están juntos, pero generalmente se da acompañado de los cilindros, van a estar acompañados. ¿No tiene mucha significancia clínica? Sí, pero sí hay abundante filamento mucoide cuando está cuando hay una paciente femenina en etapa de gestación. Bueno, aquí hay otros elementos, les he puesto un atlas para que puedan practicar y pueden observar todos los elementos. Ahora, un examen químico cuantitativo tenemos de dos, ¿ya? Para hacer una glucosuria y una proteinuria. Entonces, aquí se los estoy dejando los métodos, el procedimiento de lo que es una glucosuria. Generalmente es un tema, es como hacer una glucosa pero con la orina. Y lo mismo se lo estoy dejando una proteinuria, ¿ya? Generalmente se lo